Hoy pensaba, ¿cuánto tiempo nos pasamos, cuánto tiempo acontece, cuánto tiempo transcurre de nuestra vida en el cual, en lugar de tomar acciones, en lugar de tomar previsiones en función, o mejor dicho, acciones en función de previsiones, nos dedicamos a ser reaccionarios? ¿Sí? No está mal reaccionar ante determinadas circunstancias. De hecho, reaccionar es un acto reflejo. Si vos ahora me tirás un papel, yo voy a hacer así, voy a reaccionar. O sea, todos tenemos una tendencia a reaccionar y no está mal, no está mal reaccionar. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no podemos vivir la vida reaccionando. No nos puede vivir agarrando la vida de sorpresa. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto de vida transcurrida tenemos que nos agarra de sorpresa? No está mal improvisar cada tanto, eso es bueno, pero no podemos o no deberíamos tener una vida de improvisación. Los hijos, más que tener una vida de improvisación, deberíamos tener una vida de escuchar la voz de Dios en función de un camino que ya está trazado. Entonces deberíamos trabajar más con el oído abierto que con las reacciones manifiestas, ¿sí? Entonces es bueno que nos podamos poner a pensar cuánto de nuestra vida transcurre reaccionando y cómo nos va la vida por no tener una previsión exacta de hacia dónde estamos yendo. Yo no les voy a preguntar a ustedes si tienen una previsión, pero si estás en Argentina, es muy probable que vivas improvisando. Y si sos latinoamericano, también. Tenemos pueblos que vivimos improvisando. Y cuando no hay una mentalidad de preparación, de planificación, de ir hacia un lugar determinado, es muy fácil manipular a las personas, porque a toda persona que no tiene una planificación de vida es muy fácil desviarla hacia el lugar que cualquier otra persona o cualquier otro objeto o cualquier otra cosa necesita. Se tira un problema y la persona va en función de ese problema y no ve el problema nada más que como un problema, o sea, lo ve como un problema y no tiene vista para ver otra cosa más que no sea el problema o la circunstancia difícil o la circunstancia adversa. Y cuando nada más tenemos ojos para eso, es muy fácil sacarnos de lo que Dios dice o dijo acerca de nosotros. Porque si no tenemos una vida pensada en función de los pensamientos de Dios, en función de lo que Dios tiene en mente, es muy fácil para nosotros ser corridos del camino que Dios ya planificó. Yo no sé si ustedes coinciden, pero yo he visto, y a mí me ha pasado, de que por circunstancias modificar lugares hacia donde estoy yendo. Por eso en el último tiempo, y cuando digo último hace bastante tiempo, he tomado la decisión de hacer más silencio que hablar en los momentos en los cuales la batalla arrecia. En esos momentos en los cuales, general, ¿qué hacemos? Soldado, corra, vaya el otro para allá. En esos momentos en los cuales parece que se cae el techo, que se nos viene el mundo encima, personalmente he tomado la decisión de oír más y hablar y accionar menos. Porque si hago silencio a lo que Dios tiene previsto, si hago silencio para escuchar la voz de Dios, no hay ninguna pared que se me vaya a caer encima. Porque si yo hago silencio para escuchar a Dios, Dios va a detener todo lo que a mi alrededor esté para que yo lo pueda escuchar claramente a Él. Así que hoy vamos a hablar de la segunda parte. Quiero enganchar esto con la primera parte, ¿no? Y engancharlo para empezar a hablar de la segunda parte, de lo que hemos denominado un camino eterno
progresivo y expansivo. Si nosotros logramos en este camino eterno, progresivo y expansivo, porque es eterno, porque no termina, porque es desde y hasta, es desde que Dios lo decidió hasta que Dios lo decida. Y Dios es eterno y nos metió en ese camino de eternidad y nos metió la eternidad en nosotros. ¿Por qué es progresivo? Porque lo vamos edificando a medida que lo vamos transitando, ¿sí? En esta tierra vamos a ir edificando progresivamente el camino. ¿Y por qué es expansivo? Bueno, porque esa progresión produce expansión, produce que nosotros hagamos del camino algo que no sea de consumo personal, sino que se expanda hacia donde nosotros determinemos que se expanda. Y hemos dicho, y lo vamos a repetir hoy, que donde se expanda el camino, no se expande un pedazo de asfalto, se expande la vida de Dios, que juzga toda muerte. Por eso, hoy no voy a hablar de cosas nuevas, voy a hablar de cosas que el Espíritu que vos tenés y que yo tengo ya sabe, y vamos a tratar de que nos las haga acordar. O sea, lo que vamos a hacer hoy es activar la memoria eterna, que esto debería ser una constante en nosotros ante las circunstancias. No ver lo que habla la circunstancia, y un poco vamos a desarrollar en un rato, sino ver lo que Dios habló en su palabra acerca de la circunstancia. Yo quiero volver al punto del silencio. Cuando yo me callo, a veces nosotros creemos que tomando acciones las cosas se van a solucionar más rápido. Esto no es ni tomar acciones a la ligera, ni un eterno silencio y quedarme dormido, sino que es escuchar. Cuando hay una circunstancia adversa y parece que no hay manera de solucionarla, si yo me detengo a escuchar, voy a escuchar las palabras justas de Dios para esa circunstancia. Quizás no es Dios que va a aparecer y me va a hablar un ángel. Por eso Dios habla de maneras que nosotros no solo podamos entender, sino de maneras que nosotros podamos no solo salir airosos, sino que continuemos edificando su camino. Por eso es bueno el silencio. Y es tan bueno que vos te vas dando cuenta en medio del silencio cómo Dios con una mano te calma y con la otra sostiene la pared que se estaba por caer. Pero sí te voy a decir una realidad. Pase lo que pase, te hayan dicho lo que te hayan dicho, tu mente piense lo que piense, Dios está así y así. Tranquilo. Entonces voy a hablar algo que el Espíritu sabe y el alma necesita recordar. En tiempos peligrosos, en tiempos de tanto ruido, ¿cuántos saben que hay mucho ruido? Sí, hay mucho ruido, demasiadas propuestas alternativas para soluciones de problemas que ni siquiera teníamos. Nos traen problemas para solucionar que nosotros no teníamos, pero de repente nos encontramos tratando de solucionar algo que nunca pensamos que íbamos a tener que solucionar. Pero en estos tiempos peligrosos de tanto ruido, es imperiosamente necesario creer en lo que Dios dijo. Es urgente que tenemos que salir de una mentalidad de acción porque sí. No digo que no hay que accionar, digo que hay que accionar de acuerdo a un camino que está trazado. ¿Sí? Es un camino que ha sido trazado, es un camino que ha sido ya escrito, que ha sido propuesto. Entonces es tiempo de accionar en función de ese camino. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que no seamos fácilmente fascinados por lo que alguien diga por sobre lo que Dios dijo. Si yo me detengo a escuchar a Dios y mi vida es un constante escuchar a Dios, amados, no vamos a ser fácilmente fascinados. La fascinación, la manipulación van a venir.
La mayoría de los infartos, de accidentes cerebrovasculares, ACV y todo lo que tenga que ver con problemas cardíacos o incluso otro tipo de problemas severos de salud, vienen por no saber procesar las circunstancias o las noticias que recibimos. Todo lo procesamos por la mente humana. Y cuando procesamos por la mente humana, el temor es el principal destructor de nuestras defensas. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto que nos pasa en la salud física, también nos pasa en la salud del alma. Por eso, ante todo, la palabra de Dios, escuchar claramente lo que Dios dijo y proponerme profundizar en lo que Dios habla, levanta las defensas en contra de lo que todo el sistema de tinieblas va a hablar para deprimirme, para determinar definitivamente, hacerme a un costado y que lo que Dios dijo, que se tiene que llevar a la práctica, que se tiene que llevar eficazmente a la práctica en esta tierra por causa de su nombre a través mío, eso se aborte, no se pueda lograr. Lo que Dios dijo es lo que Dios dice, porque Dios habla en un eterno presente. O sea, Dios habló y Dios sigue hablando. Es raro, es difícil explicar esto, porque Dios habla en la eternidad y son sentencias que Dios da. Después vamos a hablar acerca de esas sentencias. Y son sentencias eternas. Una vez que Dios habló y su palabra se estableció en un lugar y esa palabra empieza a producir, empieza a trabajarse para que sea una realidad, esa palabra es eterna, nunca más la muerte puede ingresar donde hay una palabra eterna dando fruto. Estamos hablando de nuestra propia alma, de nuestro propio ser. Una vez que la palabra de Dios entró, la palabra de Dios echa toda muerte que hay en ese lugar. Así que, amados, no son las circunstancias el problema. Las circunstancias no tienen voz. El problema habla. No, el problema no habla. Eso que me está pasando me dice cosas. No dice lo que. Las circunstancias, amado, amada, no tienen voz. Ellas vienen a mostrarnos lo que realmente estamos oyendo. Las circunstancias adversas no tienen voz en sí mismas. Los problemas no tienen voz, no hablan. Lo que sí son una lupa para que nosotros veamos lo que realmente estamos oyendo. Porque lo que yo hablo cuando está la circunstancia delante mío es lo que oí. No lo que sé, lo que oí, lo que incorporé. ¿Cómo me doy cuenta de lo que incorporé de Cristo? Por lo que hablo ante una circunstancia adversa. Por lo que actúo. Porque primero oigo, hablo y actúo en función de eso que está delante mío. Amados, Dios no improvisa. No es que aparece una circunstancia, aparece un acontecimiento, aparece una persona y Dios, bueno, ahora ¿cómo hacemos? Le voy a hablar porque así, no, Dios ya habló. Eso que está adelante estaba previsto que esté adelante. Lo que no estaba previsto es lo que yo declare. Porque Dios previó lo que Él dijo. Lo que no previó Dios es lo que yo voy a decir, porque eso depende de mí. Moisés, ¿qué tenés en la mano? Una vara. Puede ser una vara o puede ser algo que abra la circunstancia adversa que tenés adelante. En este caso, un mar. O sea, ¿qué tenés en la mano? ¿Qué palabra está en tu boca? Porque la palabra que esté en tu boca va a hacer que la circunstancia te inunde o la circunstancia se abra. Y vos vas a pasar en el medio con las murallas
al lado tuyo, dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es una buena noticia, pero también es una realidad. Dios no va a echar a tus enemigos. Dios no va a echar a tus angustiadores. Simplemente los va a hacer pararse alrededor tuyo mientras vos estás en la mesa comiendo tranquilo. Dios ya habló en Cristo. Amados, lo que de Cristo se esté produciendo en mí es lo que voy a hablar cuando la circunstancia adversa esté delante mío. Si nosotros nos dejamos perfeccionar, tenemos que saber que por cada paso de perfeccionamiento hay una medida de Cristo que está siendo levantada y está juzgando desde arriba todo lo adverso que quiere sublevarse, que quiere rebelarse contra el conocimiento de Cristo. Amado, una sola decisión basado en una palabra de Dios va a derribar gigantes en todo lugar donde vos te muevas. En eso consiste el discipulado, afirmarnos en lo que Dios habló. Aunque la circunstancia arrecie, Dios habló. Pase lo que pase, Dios habló. Amado, Dios habló. No tenemos tiempo porque se nos asignó llevar un camino hacia adelante, hacerlo progresivamente expansivo. Así que no tenemos tiempo para detenernos en cosas que no suman a que ese camino sea expansivo. Y va a haber muchas voces que te van a hablar para frenarte, para detenerte, pero ¿qué voz vas a escuchar? Ahí hacemos silencio y es la palabra de Dios la que nunca te va a decir detenete, frenate, correte, andate, enojate, peleate, rompe vínculos. No, la palabra de Dios siempre te va a decir creá, producí, gestioná, anda hacia adelante. Yo estoy con vos. Estuve, estoy y estaré con vos. Pecaste, levantate y seguí adelante, porque mi gracia es para aquellos que saben levantarse, que saben seguir, pero no hacia cualquier lado, seguir en el camino que yo diseñé, porque cuando la expansión de Dios es manifiesta, amado, amada, ni gana de pecar te queda. Cuando estamos firmes en lo que Dios dijo, la fascinación no puede operar en nosotros. En nosotros no puede operar la fascinación cuando estamos firmes en lo que Dios dijo. Fascinación son todas las palabras que nos sacan de curso. Nos fascinan para corrernos de curso, para corrernos de lo que Dios habló. Si hay algo... Vos y yo tenemos la posibilidad, te voy a sacar una carga que la religión durante mucho tiempo nos metió. Tenemos la posibilidad de ante la circunstancia dudar. Hay una posibilidad, porque la duda viene incorporada con Adán. Pero en ese momento de duda, yo tengo que hacer silencio para ver qué dijo Dios. Y ahí la fe se manifiesta. Y ahí se da a conocer y ejecuta sin sentencia sobre eso que me está haciendo dudar. Fe es certeza en lo que Dios dijo. Eso es la fe, no en lo que alguien o algo dicen. Fe es la certeza de lo que Dios dijo. Yo quiero tomarme un tiempo. Miren, hace tiempo que quiero profundizar en algo, pero no creo que sea el momento de profundizar en lo que yo quiero profundizar, en lo que entiendo que la iglesia va a ser llevada a profundizar, si antes no nos tomamos un momento para hablar de lo que Dios dijo. Porque oír a Dios y obedecer es lo único que produce Cristo en nosotros. Si nosotros hubiéramos empezado el Evangelio entendiendo que oír a Dios y obedecer iba a producir Cristo, y ese Cristo era la realidad que Dios quería que yo viva en esta tierra, hubiera sido distinto nuestro caminar.
no hubiéramos tenido esperanzas vanas y vacías en que las cosas iban a ocurrir de acuerdo a lo que a mí me parecía. Que un regalo de Dios era que se me solucione un conflicto, que se me solucione un problema. Que un regalo de Dios era un don. Que un regalo de Dios era que yo sepa hablar en lenguas. Que un regalo de Dios era que yo sepa liberar, sanar. Amado, todo eso nos hizo vivir en una realidad doble, que la voy a hablar dentro de un rato. La realidad de Dios y la realidad mía. Por eso es importante tomarnos este tiempo y todo el que sea necesario para evaluar cuánto de lo que Dios dijo es una realidad en nosotros. Porque si aumenta la voz de Dios en nosotros, va a aumentar el deseo de obedecerlo. Y para que aumente la voz de Dios en nosotros, tiene que haber una determinación nuestra de oír, reaccionar menos y oír más. Cristo en nosotros aumenta y Cristo en nosotros hace que se aumente la fe. Cuando Cristo en nosotros aumenta, la fe de Dios aumenta, porque la fe es de Dios. No necesitamos para que nosotros recibamos a Cristo en nosotros, era necesaria esa pizca de fe que había en el alma. Eso se llama creer. Pero para que esa fe aumente en nosotros, se necesita obedecer. Pero lo que va a aumentar no es mi fe. Lo que va a aumentar en mí es la fe de Dios, porque con mi fe no creo, pero con la de Dios sí. Por eso lo que tenemos que procurar es obedecer a la palabra lo más rápido posible para que aumente la fe y me quede bien en claro lo que Dios habló. Aumento de fe es aumento de la voz de Dios. Y aumento de la voz de Dios obedecida es automáticamente aumento de Cristo en la tierra. Cuando la voz de Dios es obedecida, hay aumento de Cristo en la tierra. ¿No te pasó que hayas tenido alguna situación conflictiva y decidiste en un momento escuchar a Dios y toda la angustia que tenías de la nada hizo así? Aunque el problema fue solucionándose progresivamente, pero vos tenías otra perspectiva. Eso es que la fe aumentó. Eso es Cristo en formato de fe aumentando. El aumento de Cristo en la tierra, ¿qué hace? Juzga la oscuridad. Por eso es tan importante que Cristo aumente en nosotros, porque somos los únicos que pueden producir aumento de Cristo en la tierra. De días pasados lo definimos como levadura, ¿sí? Este sistema necesita la levadura de Dios, que es la palabra de Dios. Para que esto sea una realidad afuera, para que Cristo aumente en la tierra y esto sea una realidad afuera, voy a reiterar que debe ser una realidad adentro. O sea, para que el reino de Dios avance afuera, es necesario que avance adentro. Porque es fácil hablar del reino para afuera, pero el tema es que el reino tiene que avanzar adentro. Mi alma tiene que recibir el avance del reino de Dios. El primer lugar donde el reino de Dios para avanzar tiene oposición es en nuestra alma. Porque se encuentra con creencias, se encuentra con traumas, que algún día vamos a hablar de los traumas, se encuentra con palabras que se dijeron sobre mí, se encuentra con tradiciones, se encuentra con religión, se encuentra con fascinación. Entonces, dice la Escritura que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Y esa es el viento y esa es la marea.
¿sí? Avanza con violencia. Es imposible detener el reino de Dios en mí, salvo que yo lo detenga. ¿Saben por qué no disfrutamos el Evangelio? Porque la creencia, las malas experiencias, las expectativas equivocadas, la religión y todo ese sistema de tinieblas que está en nuestro interior por la naturaleza adánica, detiene el río de vida que es Cristo. Amado, cuando la palabra dice que Cristo es río de vida, río de aguas de vida, es agua fresca, es para vivir en un renuevo constante, es para rebosar de alegría, es para rebosar de gozo en medio de situaciones adversas. No es para hacer declaraciones proféticas que el único lugar que terminan es en la puerta, porque después me voy y la vida empieza. Amado, la vida está transcurriendo. Y en medio de esa vida Dios propone un camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Dice que Jesús estaba con los discípulos, el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Las creencias de los tres principales, Pedro, Juan y Jacobo, la creencia de ellos era, Dios hablaba por los profetas o Dios hablaba por la ley. Y Dios le pone a la ley y a los profetas, a Moisés y a Elías, en el monte de la transfiguración. Y aparece en el medio Jesús y dice, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Ni a lo que ustedes creen de la ley, ni a la fascinación de las profecías. A Él oigan. El Señor dice, a Él oigan. Yo no sé qué te dice la circunstancia, pero no des por perdido nada que Dios no haya dado por perdido. Porque si Dios no lo dio por perdido, ¿por qué seguimos hablando como si ya estaría perdido? Hay gente que se pierde de vivir la vida por seguir hablando de lo que está todo perdido, en lugar de ver lo que Dios no da por perdido. Quizás acá sí está todo perdido, pero acá Dios no lo da perdido. Para que esto sea una realidad adentro, ¿saben de dónde tenemos que salir? Del entendimiento de la palabra, poético. Es muy poético el Evangelio. ¿Por qué le digo poético? Porque termina siendo un lenguaje tan lindo el que hablamos cuando nos vemos. Termina siendo un lenguaje tan atractivo, pero termina siendo algo aprendido de memoria. Entonces, ¿cómo dejo de vivir el Evangelio mediocre y vivo el Evangelio de Dios, el Evangelio de vida, el Evangelio de resurrección, el Evangelio que hace retroceder ejércitos de tinieblas? ¿Cómo lo vivo? Haciendo. ¿Pero haciendo qué? Lo que Dios dijo. Haciendo lo que nunca hice y no haciendo lo que siempre hice. Ay, no me da resultado el Evangelio. ¿Estás haciendo lo que las tradiciones tuyas te dicen? Pero ¿quiénes de nosotros en el conflicto terminan diciendo, al final siempre es lo mismo y nunca nada cambia? Claro, porque de eso es de lo que estoy lleno, eso es lo que creo. No creí la palabra, yo creo eso. Ante la circunstancia adversa, ante el problema, hermano, hermana, amado, amada, yo veo esto, pero Dios dijo. ¿Y hasta cuándo digo Dios dijo? Hasta que lo que Dios dijo sea una realidad. Porque si Dios lo dijo, no hay manera de detenerlo. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él habló, es una realidad, aunque mis ojos todavía no lo vean. Tenemos que saber, y es importante que lo sepamos, que toda muerte está muy cómoda. La muerte no tiene pensado vivir. La muerte adentro, la muerte afuera, está muy cómoda y va a intentar por todos los medios no salir de esa comodidad.
Por eso cuando hago lo que siempre hice y no hago lo que nunca hice, le estoy dando argumentos a la muerte para que salga de su comodidad. ¿Y cómo? Yendo al frente cuando Dios habla. Lo que pasa es que la muerte está tan cómoda que trabaja. Y trabaja y se multiplica y se reproduce y siempre va a trabajar en función de abortar el propósito de Dios en la tierra, de toda amenaza. Y sos y soy una amenaza para la manifestación de ese camino de eternidad en la tierra. Somos una amenaza. Por eso la muerte va a trabajar para que vos no te puedas manifestar, que Dios se manifieste, que te deje conocer. Mirá, amado, Dios fue claro, y no es que el evangelio no es para un tipo de persona, sino que Dios llama a ese tipo de personas a ser parte del evangelio. El evangelio es para toda persona que dice sí y amén, lo que haya que hacer lo hago, cueste lo que cueste. ¿Sabes cuándo lo dijo el Señor? Dice, yo no tengo un velador para ponerlo debajo de la mesa. El velador va arriba de la mesa y ¿sabe cuál es la función? Alumbrar. Ese es tu destino y no vas a poder disfrutar el evangelio hasta que no alumbres de la manera que Dios dijo que tenés que alumbrar. Por eso yo estoy convencido de que vamos a hacer retroceder a toda muerte. Somos personas que no vamos a abortar lo eterno. Lo eterno no va a ser abortado en nosotros. No hay manera de que se detenga cuando nos despertamos y caminamos en función de lo que Dios habla. Amado, amada, Dios no tira semillas porque sí. Si Dios nos escogió como generación es porque sabe que poniendo a Cristo en nosotros podemos dar el fruto que Él dijo que tenemos que dar. El envase era el que Dios necesitaba. El tiempo en el que tenías que nacer también era el que Dios necesitaba. Todo de ahí para atrás, circunstancias que pueden quedar anuladas cuando yo entiendo la razón de mi existencia, que es dar el fruto de Cristo para que las tinieblas retrocedan. La salvación que está en mí se va a expandir para salvar todo lo que Dios decidió salvar a través de la palabra que puso en mí. O sea, que Dios puso la salvación para salvar algo o alguien. Y esa palabra va a dar fruto. Y esa salvación va a ser expansiva. Esa salvación va a generar más salvación en la tierra. El camino eterno, progresivo y expansivo es real y será una realidad en mí. Amados, todo un ecosistema fue diseñado para que seamos todo lo productivos que Dios habló. Cuando Dios le dijo a Adán, produzcan, no era que Adán tenía que ir a buscar algo, ya está todo hecho para que ustedes produzcan dentro del ecosistema que yo hablé, del ecosistema que armé y del ecosistema que sustento con mi palabra. Ese es el mundo de Dios. Dios nos dio un ecosistema, Dios nos dio un mundo para que ese mundo produzca lo que Dios dijo que tiene que producir. No tenemos que ir a buscar nada a ningún lado. Dios no está esperando que lo ayudemos con nada. Lo que está esperando es que creamos en lo que Él dijo. ¿Para qué? Para que como Adán le pongamos nombre a las cosas que Él necesita ponerle el nombre que Él habló y no el nombre que las cosas se quieren autoponer. ¿Con qué espejo mirás la circunstancia adversa? ¿Con cómo se llama o con Dios dijo? Porque a Adán se le dio la posibilidad de darle nombre a todo. Nosotros en Cristo a todo le podemos dar el nombre de lo que Dios dijo. Ese ecosistema tiene una orden, sustentar todo lo que dé realidad de Cristo en la tierra. Si vos y yo trabajamos para que Cristo sea una realidad en y desde nosotros, todo el ecosistema de Dios tiene la orden de sustentarnos. Así que, amado, amada,
a partir de este entendimiento, hacé todo lo que te venga a la mano. ¿Qué tenés pensado? Eso hacelo. Con el entendimiento de lo que Dios dijo, de lo que Dios habla, andá y hace. Yo veo mucha gente conflictuada con estudio o no estudio. Agarro este trabajo, no agarro este trabajo. Encaro esto, no encaro aquello. Amado, todo lo que te venga a la mano, hacelo. Solo que estés dispuesto a renunciar cuando Dios te lo demande. Eso es vivir en paz en el reino de Dios. Todo lo que te venga a la mano, hacelo, producir, porque tenemos la capacidad. Yo no tengo problema con que las personas hablen de cumplir sueños. No tengo ningún problema con eso. Cuando la gente dice, voy a cumplir mis sueños, yo no tengo problema con eso. El problema es cuando metemos a Dios ahí. ¿Qué carrera querrá Dios que estudie? La que te guste, pero que sea productiva en función de lo que Dios necesita. ¿Y eso qué significa? Que yo quizás lo que estoy estudiando hoy no lo entiendo a los que estén estudiando, pero yo tengo que estar dispuesto a que si los tengo en la mano, hacerlo producir, hacerlo productivo, pero que cuando Dios me diga, esto no va más, esto no va más. Ahora, Dios, no, y esto es importante que lo entendamos, Dios nunca te va o me va a hacer renunciar a nada si antes no hay una propuesta mejor. Por eso cuando Dios propone morir a algo, es porque hay una propuesta de resurrección superior. Siempre la vida es superior a la muerte. ¿Sí? El problema es que solemos aferrarnos y no renunciar. Dios le dijo a Israel, renuncia a Egipto, va a haber un desierto, que no te lo voy a terminar de comunicar, pero va a haber un desierto, pero renuncia a Israel, pasemos por el desierto, pero yo no te llevo al desierto, yo te llevo a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra proféticamente era Cristo, ¿sí? Ahora, yo te llevo a un mejor lugar. Cuando Abraham, Dios le pide a Isaac, Abraham sabía que había una propuesta mejor. Te doy lo que me está pidiendo, renuncio al hijo que vos me diste. Pero sé que hay una propuesta mejor. ¿Cuál es el problema a veces? Es que no entendemos que siempre habrá una propuesta mejor. Entonces vemos un desierto y nos pasa como a Israel. Al final, Dios me trajo acá y yo no sé qué voy a hacer con mi vida y yo no sé qué va a hacer de mí y yo no veo nada y Dios dijo y yo desde que estoy en la congregación esto me pasa y al final vos y yo no nos ponemos de acuerdo nunca y Cristo y ahí arrancamos. Y amados, todo eso es desierto. Dios le dijo a Israel, yo te traje al desierto para probarte, para que veamos lo que hay en tu corazón, si habías de respetar o no lo que yo dije. O sea que todo desierto que se nos presenta, en el cual Dios nos mete, una vez predicamos, los que nos metemos solos y donde Dios nos mete, los que nos metemos solos, salgamos por el mismo lugar de donde entramos, pero en los que Dios nos mete, amados, tenemos que saber que son lugares que llevan a algo mejor. Pero hay que pasarlo. El desierto nos trabaja para estar en la alta competencia. El desierto es para limpiarte, pero la propuesta mejor está. ¿Cuál es la propuesta de las tinieblas? La propuesta de las tinieblas es, no renuncies a nada, suma a Cristo a lo que tenés. Esa es la propuesta de las tinieblas. Que si no escuchamos, el Evangelio se transforma en una sugerencia. Esto se transforma en una sugerencia. El Evangelio de Dios que está en nosotros se transforma en una sugerencia.
O sea, transformamos el Evangelio en simples palabras. Porque el Evangelio es renunciar a esto porque hay algo mayor. Morí para vivir. Eso es el Evangelio de Dios. Las sugerencias se suman a las que ya tenemos incorporadas. Entonces viene Dios y habla, y como estamos tan acostumbrados a escuchar palabras de toda índole en nuestro interior, creemos que Dios también es parte de unas palabras. Entonces lo usamos a Dios, o usamos la palabra de Dios para razonarla en vez de para ejecutarla. ¿Soy claro o me pasó a mí nada más esto? Cuando el Evangelio se transforma en simples palabras, eso estaría explicando una vida de avance religioso, pero no de avance del reino de Dios. Entonces somos muy efectivos en la vida congregacional, pero no podemos ser efectivos en la vida natural. Porque vivimos la vida natural de una manera simple, de una manera en la cual lo único que habla son las palabras que tenemos dentro, y tenemos un Dios al que conocemos cuando vamos a la iglesia o cuando hacemos algún ritual espiritual. Tenemos que salir de la vida de avance religioso. O sea, es necesario salir de la vida de avance religioso. No podemos tener dos vidas, que en la congregación me vaya bien y en la vida me vaya como puede irme. No. Tiene que haber una realidad de Dios que se manifieste día a día en mi vida. Para eso tengo que renunciar y tengo que tomar la palabra que Dios habla. Dice 1 de Corintios, capítulo 2. Si hay algo que uno puede ver en estos muchachos, es que más allá de estar errados, las ganas que tenían de aprender. Porque si algo hicieron fue preguntar. Y qué bueno que le preguntaron. Pasa que cuando te pregunta, o mejor dicho, cuando le preguntamos a Dios, nosotros tenemos que estar preparados para la respuesta. Si yo le pregunto a Dios con ánimo de que me confirme mis creencias, yo voy a tener un problema. Días pasados hablábamos de la paz que me produce mi propia alma cuando tomo decisiones para descomprimir la presión que me genera sostener la palabra de Dios. Y Pablo le dice en 1 de Corintios 2, yo mismo, hermanos, cuando llegué a la ciudad, no les anuncié el Evangelio de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Estamos hablando en la versión, la palabra hispanoamericana. Pablo les dice clarito, no les hablé el Evangelio de Dios con alardes de sabiduría humana o elocuencia. De hecho, se dice que Pablo era muy tosco en la palabra, en la manera de expresarse. Decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. O sea, no me importa mucho lo que había que decir. Yo quería escuchar lo que Dios tenía para decirles. Y lo que Dios tenía para decirles no era tanto sobre lo que a ustedes les preocupaba, sino hablarles de Cristo crucificado. Así que me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo. No porque les tenía miedo a ellos, sino porque la palabra iba a ser hablada. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien los convencía. De modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Saben por qué Pablo les dice mi predicación no se apoyaba en elocuencia y persuasión? Era el Espíritu con su poder, porque cuando Cristo es
predicado, pero no con palabras, sino que las palabras apoyan la sustancia. Cuando Cristo es vivido como sustancia, amados, ahí se desarrolla el poder de Dios, porque el poder de Dios no se basa en que la gente vuele 6 metros cuando uno extiende una mano. El poder de Dios se basa en que lo que está muerto adentro empieza a ser una realidad, empieza a vivir, empieza a ser lo que Dios dijo. Esa persona no vuelve a ser la persona que era antes, esa persona no se queda con sus creencias, esa persona ve la persona de Cristo produciéndose en ella. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es el poder de la resurrección. Entonces lo que producía Pablo, o mejor dicho, el Espíritu que dice que era quien los convencía, era que la fe de ellos no sea fruto de una creencia, sabiduría humana. Yo no les traigo algo para que ustedes crean en algo que yo les digo, sino para que ustedes estén basados en el poder de Dios. Amado, amada, tu oración y la mía tiene que ser ver el espíritu de la resurrección en nosotros. Porque si lo puedo ver en mí, yo voy a empezar a mirar a todas las personas con ese espíritu de resurrección. Entonces a los muertos los voy a ver como vivos. Mi familia va a ser vista como resucitada y no como muerta. Esto para quien no tiene su esposa, su esposo, o quien no tiene a sus hijos en Cristo. Si la sustancia se produce, la sustancia es atractiva. Llama. Más tarde o más temprano, por más que las circunstancias digan otra cosa, por más que el desierto diga que es largo, amado, amada, esto termina bien, termina con el fruto de Cristo atrayendo personas a Él. Sin embargo, dice Pablo, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe. Una sabiduría que no pertenece a este mundo ni a los poderes perecederos que gobiernan este mundo. Una sabiduría divina, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de todos los tiempos a constituir nuestra gloria. Ninguno entre los poderosos de este mundo ha llegado a conocer tal sabiduría, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero según dice la Escritura, lo que jamás vio algún ojo, lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparados para aquellos que lo aman, eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo de Dios. Amados, dejemos de hacer lo mismo que veníamos haciendo, porque lo que Dios tiene preparado, lo que Dios preparó de antemano, la sabiduría que se revela en los hijos, no tiene nada comparado con lo que en este mundo habita. Tus creencias, mis creencias van a conspirar para que esa sabiduría no se dé a conocer. Pero renuncia a lo que sea necesario para que Dios sea esa realidad, esa sabiduría se manifieste. Y dice Pablo, ¿quién en efecto conoce lo más íntimo del ser humano, sino el mismo espíritu humano que habita en su interior? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Solo el Espíritu Divino las conoce. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para poder así reconocer lo que Dios nos ha otorgado. Esto es precisamente lo que expresamos con palabras que no están inspiradas en el saber humano, sino por el Espíritu. Y así acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu. La persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios.
lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo la luz del Espíritu puede ser valoradas, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En cambio, la persona animada por el Espíritu, hola, acá estamos, puede emitir juicio sobre todo, sin que ella esté sujeta al juicio de nadie. Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Amado, amada, cuando aprendemos a renunciar y a incorporar la palabra de Dios, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho, eso se llama madurar. Y cuando maduramos en Cristo, cuando Cristo empieza a tomar cada día más áreas, cada hora, cada segundo, cada momento, más áreas, más influencia en nosotros, amados, nosotros estamos en posesión, como dice acá, de ejecutar juicio, y nadie podrá juzgar ese juicio, porque nadie puede juzgar lo que Dios juzgó. Si Dios habló, no puede haber una palabra por sobre lo que Dios dijo. Esa palabra que se quiera poner por sobre lo que Dios dijo no tiene cimiento, porque se va a querer poner por encima. Dios se va a correr, la palabra va a caer y Dios va a seguir posicionado en ese lugar.